empezar. Habíamos quedado la clase pasada comentando el texto del artículo 63 de la ley 19.550, haciendo el análisis de los incisos de ese artículo que detallan los requisitos que debe contener un balance, las cuentas que deben estar abiertas, que deben abrirse para la realización de un balance, y los requisitos de presentación del mismo. Así que vamos a continuar con... antes de continuar con la lectura de los textos legales, me interesa aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de balance, tenemos que distinguir lo que es el libro de balances, de inventarios y balances, de lo que es el balance como estado contable de presentación. Son dos cosas diferentes. Como ustedes ven, el texto legal que estamos leyendo habla de estados contables de presentación que comprenden el balance, o sea que esa información que surge de los libros contables se debe volcar en una hoja de papel, que vamos a ver que requiere ser presentada a los socios en una reunión de socios para su consideración y eventualmente su aprobación o su rechazo. Luego hay otra información que debe constar en los estados contables, que vamos a ver en la clase de hoy, como el estado de resultados, por ejemplo. Y esto entonces es una cosa diferente que del libro de inventarios y balances, que es o bien un documento papel o bien un documento electrónico, según los casos que las reglamentaciones permiten, que es el colector de los saldos de las cuentas que se deben llevar en ese registro sistemático. Bueno, vamos a las presentaciones, perdón, a compartir el texto que veníamos considerando de la ley 19.550, que a continuación de definir los contenidos que debe tener el balance, se refiere al estado de resultados. El estado de resultados es otro documento que debe confeccionar el administrador, donde se reflejan, por un lado, tenemos en el texto legal lo siguiente: el estado de resultados o cuenta de ganancias y pérdidas del ejercicio deberá exponer. Y nuevamente tenemos un número 1 romano, acá lo vemos, con varios incisos. Este 1 refleja los ingresos y el número 2 contiene otra información, se refiere a otra información que vamos a ver a continuación. Entonces, en el estado de resultados se deben volcar el producido de las ventas o servicios agrupados por tipos de actividad,
De cada total se deducirá el costo de las mercaderías o productos vendidos o servicios prestados con el fin de determinar el resultado. B. Los gastos ordinarios de administración, de comercialización, de financiación y otro que corresponda cargar al ejercicio, debiéndose hacer constar especialmente los montos de. Y acá vienen todos los gastos que son que deben incluirse en el estado como gastos en el estado de resultados. Retribuciones de administradores, directores y síndicos, otros honorarios y retribuciones por servicios, sueldos y jornales y contribuciones sociales respectivas, gastos de estudios e investigaciones, regalías y honorarios por servicios técnicos y otros conceptos similares, los gastos por publicidad y propaganda, los impuestos, tasas y contribuciones, mostrándose por separado los intereses, multas y recargos, los intereses pagados o devengados, indicándose por separado los provenientes por deudas con proveedores, bancos o instituciones financieras, sociedades controladas, controlantes vinculadas, las amortizaciones y previsiones. Estos dos conceptos ya los definimos. Amortización es la deducción de un porcentaje de vida que corresponde al valor de aquellos bienes de uso en función de la vida útil estimada. Y la previsión es la deducción de gastos que es probable que se produzcan. Luego viene una aclaración referida a cuando se haga constar alguno de estos rubros parcial o totalmente por formar parte de los costos de bienes de cambio, bienes de uso u otros rubros del activo, deberá exponerse como información del directorio o de los administradores en la memoria. La memoria es otro documento, además del balance y además del estado de resultados, que deben confeccionar los administradores. C. Se deben incluir por separado las ganancias extraordinarias del ejercicio. En el inciso A teníamos los producidos de ventas o servicios agrupados por tipo de actividad. Ventas son ingresos regulares. Ahora, en un ejercicio se pueden producir la venta de un bien de uso que se decide no usar más y no reponer, y eso puede generar una ganancia, pero eso es una ganancia que no se va a repetir en el futuro, por lo tanto se considera un gasto extraordinario. Los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores. El estado de resultados deberá presentarse de modo que muestre por separado la ganancia o pérdida proveniente de operaciones ordinarias y extraordinarias de la sociedad, determinándose la ganancia o pérdida neta del ejercicio a la que se adicionará o deducirá las derivadas de ejercicios anteriores. O sea que en esta cuenta se van acumulando los sobrantes o las pérdidas de otros ejercicios. No podrán compensarse las partidas entre sí. Además, este estado de resultados deberá completarse con el estado de evolución del patrimonio neto. Esto significa exponer en una hoja el patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior, con todos sus rubros, o sea, el saldo de la cuenta capital, el saldo de la cuenta de ganancias y pérdidas, el saldo de ajustes, que ahora es un concepto que vamos a definir más adelante, y cualquier otro rubro que integre el patrimonio neto. Luego vienen, ya habíamos adelantado la clase pasada, en la diapositiva
que se refería a lo que se llama cuentas de orden, que ahora las prácticas contables han determinado que lo que antes se llamaba cuentas de orden debe incluirse como una nota al balance, perdón, sí, como una nota complementaria al balance. Y acá lo tenemos en el artículo 65, que dice que para el caso que la correspondiente información no estuviera contenida en los estados contables de los artículos 63 y 64 o en sus notas, deberán acompañarse notas y cuadros que se considerarán parte de aquellos. La siguiente enumeración es enunciativa. Y acá tenemos notas referentes a bienes de disponibilidad restringida, que era un ejemplo que habíamos dado la clase pasada, referido a la existencia de una hipoteca que grave a un bien, que aquí viene especificado en el inciso siguiente: activos grabados con hipoteca, criterios utilizados en la evaluación de bienes de cambio. Esto es importante aclarar porque la contabilidad no es una técnica exacta, sino que en muchos casos admite diferentes criterios, y el cambio de criterios puede producir cambios en los resultados. Por lo tanto, cuando se introduce un cambio, debe ser explicitado, ese criterio técnico debe ser explicitado para que la evaluación de la información no dé lugar a apreciaciones equivocadas. Deben detallarse los procedimientos en caso de revaluación o devaluación de activos. El principio de contabilidad, que vamos a ver ahora con relación al problema de la inflación, parte de la base de que los valores se registran por el valor histórico que tiene el activo o el pasivo al momento de su incorporación al balance, y el valor real a lo largo del tiempo, el valor de mercado de esos bienes, puede cambiar. No obstante, la técnica contable, para mostrar información útil, parte de la base de que esos valores no se modifican. Y si se modifican, deben llevarse adelante según criterios técnicos que se deben explicitar. Nuevamente acá, bueno, cambios en los procedimientos contables, acontecimientos u operaciones ocurridas entre la fecha del cierre de ejercicio de la memoria de los administradores que pudieran modificar significativamente la situación financiera de la sociedad. Esto tiene que ver con lo siguiente: los estados contables se confeccionan, de acuerdo a la ley de sociedades, para las sociedades, se confeccionan dentro de los 4 meses del cierre de ejercicio. A partir de ahí, la administración debe hacer una convocatoria a reunión de socios o asamblea, según el tipo societario, la que debe llevarse a cabo dentro de los 30 días de la publicación de la convocatoria. O sea que en el momento en que los socios están considerando los estados contables, han pasado normalmente 5 meses. Entre la fecha del cierre del balance y la fecha en la que se va a poner a consideración los estados contables y en que estos se publican y se dan a conocer, que tienen que darse a conocer a los socios 15 días antes de la fecha de celebración de esta reunión, pueden producirse hechos relevantes que deben incluirse en estas notas. Bueno, los resultados de Profe, operación, ¿sí? perdón, ¿podrías volver a repetir lo de los plazos de los 30 días? Sí,
las normas de la ley de sociedades establecen que la consideración de los estados contables por la reunión de socios debe realizarse dentro de los 4 meses del cierre de ejercicio. Supongamos que en el contrato social la sociedad estableció que cada ejercicio cierra el 31 de diciembre, otras sociedades establecen que cierra el 30 de junio, o puede ser cualquier otra fecha del calendario. Ese plazo es el que se toma para volcar la información, los hechos sucedidos hasta esa fecha. Ahora, esa información lleva tiempo volcarla a este documento de presentación, que es el balance en el sentido de estado contable. Para eso la administración tiene 4 meses para elaborar esa documentación. Más allá de eso, si le llevara más tiempo, esto significa una anormalidad que debe ser expuesta a la sociedad, a la consideración de los socios, en cuanto a cuáles fueron las razones que no permitieron cumplir con el plazo legal. Confeccionado el balance, que tuvieron que transcurrir 4 meses, no más de 4 meses, debe hacerse la convocatoria a los socios para su consideración. La convocatoria es una decisión que adopta el órgano de administración y que se publica. En el momento que se publica, que tiene que coincidir, la convocatoria tiene que coincidir con ese plazo de 4 meses, o tiene que darse dentro de ese plazo de 4 meses, la fecha fijada para la reunión, o sea, se publica en el diario hoy, pero obviamente hay que darle tiempo a los socios a que lean esa información y que hagan los preparativos para estar presentes en la misma. Y esa convocatoria tiene que efectuarse para realizarse dentro de un plazo de 30 días. Y antes de que, o sea, al día 30, contado a partir de la fecha de la publicación, tiene que realizarse la reunión de socios. Pero antes de la reunión de socios, 15 días antes, tienen que estar a disposición de los mismos esta documentación que va a ser objeto de consideración. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No, por favor. Bueno, tenemos entonces resultado de operaciones con sociedades controlantes y controladas, restricciones contractuales para la distribución de ganancias. Cuando el estado de resultados da un número positivo, el objetivo de la sociedad es distribuir esas ganancias, que a partir del momento que se aprueban por la asamblea, se denominan dividendos. O sea que es la parte proporcional al capital aportado por cada socio que habrá de cobrar respecto de esas ganancias. Eso es el dividendo. Pero también la retención de esas ganancias constituye una forma de financiación de la actividad social. Por lo tanto, si hay razones atendibles, la administración puede proponer a la sociedad no distribuir esas ganancias, porque al retener esos activos que normalmente los dividendos se pagan en dinero en efectivo. Si la sociedad tiene que afrontar una situación extraordinaria y pagar los dividendos le significara un cuello de botella financiero, puede proponer a la reunión de socios no distribuir esas ganancias. Y si hubiera
restricciones contractuales, como por ejemplo que el contrato social estableciera la necesidad de la formación de una reserva especial, bueno, pues todo eso tiene que ser aclarado en este documento que estamos considerando, que son las notas complementarias al balance. Otro rubro que implica una obligación, pero que no se registra en el en el balance que no constituye una deuda de la sociedad, son los avales y garantías a favor de terceros, dado que si bien la sociedad podría verse obligada a tener que pagar una deuda en razón de haber otorgado una garantía, eso es una deuda que se debe recuperar frente al garantizado. Por lo tanto, esa información debe mostrarse por separado. Contratos con directores que requieren aprobación, porque acá puede haber intereses encontrados. El monto no integrado del capital social. Ustedes ya estarán estudiando en las clases sobre las sociedades que el capital es el aporte, la cuenta capital resulta de los aportes realizados por los accionistas, y esos aportes, la integración, es decir, contractualmente el compromiso del socio se divide en dos partes. La suscripción, que es la asunción de la obligación de integrar ese aporte, y el cumplimiento de esa obligación, que es lo que se llama la integración del aporte. Entonces, el monto no integrado se debe, o sea, cuando hay una deuda pendiente de los socios, para lo cual la ley establece la posibilidad de diferir el cumplimiento de esa obligación en un determinado porcentaje, bueno, esa parte tiene que estar explicitada. Las notas deben contener también cuadros anexos sobre los bienes de uso, los bienes inmateriales, que dijimos que son patentes, marcas, etc. Inversiones en títulos, valores y participaciones, con todas estas aclaraciones, previsiones y reservas, el costo de las mercaderías o productos vendidos, detallando la existencia de bienes de cambio al comienzo del ejercicio, analizado por grandes rubros, y existencia de bienes de cambio al cierre, y por separado el activo y pasivo en moneda extranjera. La memoria es este otro documento que confeccionan los administradores, que debe informar el estado de la sociedad. Esto ya no es un documento que refleje cifras, sino refleja otro tipo de información. Por ejemplo, las razones de variaciones significativas operadas en las partidas del activo y del pasivo, explicación sobre gastos y ganancias extraordinarias, las razones que llevan a proponer la constitución de reservas. Naturalmente las reservas restan la disponibilidad de las ganancias, y dado que el objetivo de los administradores es producir ganancias para los administrados, para los socios, y si esas ganancias se van a ver afectadas por reservas, hay que dar razones de por qué se van a formar esas reservas. Las causas por las que se propone el pago de dividendos o la distribución de ganancias en otra forma que en efectivo. Se habla de distribuir ganancias, pero lo que efectivamente se distribuye son activos. Y esos activos, o sea, cuando en la columna de la derecha del balance, en el cuadro del patrimonio neto, aparece en la cuenta correspondiente la existencia de ganancias que están en condiciones de ser distribuidas,
lo que realmente hace la sociedad a la hora de pagar esos dividendos es desprenderse de activos. Normalmente el activo que habrá de utilizar es el dinero en la caja, pero si razones especiales llevaran a la conveniencia o al interés de alguna de las partes de que esos dividendos se paguen con otro tipo de bienes, las razones que justifiquen ese cambio deben ser expresadas. Bueno, acá tenemos a continuación la necesidad de que 15 días antes de la consideración de los balances deben quedar copias de los estados de resultados del ejercicio y demás en la sede de la sociedad para que sea analizada por las partes. Bueno, vamos a continuar con las diapositivas que veníamos considerando hoy. Bueno, hasta acá habíamos llegado. Esta diapositiva tiene por objeto, volviendo a centrarnos en la noción de balance, tiene por objeto analizar una cuestión que se nos va a presentar a la brevedad, no la clase que viene, probablemente la otra, cuando analicemos la ley de transferencia de fondos de comercio, que dijimos, ya cuando hablamos de la empresa en su faz objetiva, cuando decíamos que al hablar de empresa en muchas circunstancias estamos aludiendo al conjunto de activos que están afectados al giro de una actividad económica, es importante distinguir qué elementos de la empresa, qué elementos patrimoniales de la empresa constituyen lo que se llama fondo de comercio en relación con la noción de patrimonio. La noción de patrimonio alude a un sujeto de derecho, o sea que estamos hablando de un conjunto de activos que responden por las deudas de ese sujeto de manera independiente y separada de otro tipo de obligaciones. Desde ese punto de vista, el balance es un reflejo del patrimonio de un sujeto. Pero cuando estamos hablando de una empresa en marcha que va a ser motivo de transferencia, cuando el sujeto titular de esa empresa decide desprenderse de la actividad, vamos a ver que hay distintas formas jurídicas. Una puede ser transferir los derechos de participación, que el sujeto, si la empresa está constituida como una sociedad, los socios, el socio o los socios pueden vender sus participaciones en esa sociedad y de esa manera se habrá transferido la propiedad de la empresa como por añadidura. Pero el sujeto, si la empresa está constituida como sociedad, puede desprenderse de la actividad sin ceder todo su patrimonio. Esto es lo que sucede cuando se produce la venta de un fondo de comercio. A esos fines, la ley 11.867 establece en el artículo 1 qué activos son
están comprendidos dentro de esa operación de transferencia. Y el propósito de esta diapositiva es comparar precisamente que la transferencia de un fondo de comercio no implica la totalidad de la transferencia de los elementos que componen el patrimonio del sujeto titular de esa empresa. Entiendo que estamos transitando por un terreno abstracto, de modo que si no les queda claro, si no soy claro, perdón, en la expresión de estas nociones, me interrumpen, volvemos para atrás y continuamos después. Profe, para pasar en claro, Dígame. esto de recién, la comparación va a ser, vemos todos los bienes o todo el activo que tiene una empresa y vemos que cuando se transfiere al fondo de comercio todo eso no pasa, sino que pasan ciertos elementos. Exacto. Y Listo. no pasa, y otra cosa importante, en la transferencia de un fondo de comercio no se transfiere el pasivo. Solamente estamos hablando de algunos elementos del activo y nada del pasivo. En el régimen de transferencia de fondos de comercio, los acreedores de esos pasivos van a tener otro tipo de protección. Pero el adquirente de la empresa no va a responder en principio de los pasivos del transmitente. Va a haber otro tipo, o sea, posicionémonos desde la perspectiva del sujeto que desarrolla una actividad económica. Tiene activos y pasivos, que su patrimonio está compuesto de activos y pasivos, que se reflejan en un estado contable que llamamos balance. Si se va a desprender de la actividad, no va a desarrollar más la actividad económica y le va a ceder a otro el derecho de hacerlo, ese contrato supone desprenderse de algunos elementos del activo, pero el pasivo resta en cabeza suya una vez que se cumplan o en la medida que se cumplan ciertos requisitos formales que vamos a estudiar más adelante, no los vamos a ver ahora. Pero ese pasivo tiene otros sujetos que son los acreedores de esas deudas. Estos acreedores son los que se van a ver garantizados a través de un procedimiento que, desde ya lo adelanto, ese procedimiento va a ser descontar del precio que va a cobrar el enajenante del fondo de comercio, descontar esas deudas que no se van a transferir al adquirente del fondo de comercio, sino que los acreedores se van a ver defendidos o protegidos a través de ese procedimiento de retención del precio para desinteresarlos. Bueno, aclarado esto, si no hay más dudas, continuamos con el análisis de la comparación. En la columna de la izquierda tenemos los elementos que el artículo 63 establece como cuentas que deben abrirse a los fines de confeccionar un balance. Entonces tenemos dinero en efectivo, créditos provenientes de las actividades sociales, bienes de cambio. Del lado de los elementos comprendidos en la transferencia de un fondo de comercio, con relación a estos tres primeros incisos, solamente coincide la ley 11.867 con la existencia de mercaderías, que es lo mismo que decir bienes de cambio. Continuamos con el análisis de los activos del artículo 63 y vemos las inversiones en títulos de la deuda pública no tienen correlato dentro de los elementos considerados en el artículo primero de la ley 11.867 como elementos que deben
integrarse, que deben comprenderse en la transferencia. El inciso E del artículo 63 se refiere a los bienes de uso, que sí tiene un correlato dentro de los elementos que deben comprenderse en la transferencia de un fondo de comercio, en lo que hace a lo que el artículo primero de la 11.867 denomina las instalaciones. Y por fin, con relación a los bienes inmateriales, la ley de transferencia de fondo de comercio también los incluye bajo la especificación de todos estos otros rubros: nombre y enseña comercial, patentes de invención, clientela, marcas de fábrica, dibujos y modelos industriales, distinciones honoríficas y demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística. Estos vamos a ver que son los llamados bienes, los bienes inmateriales, que tienen un particular papel en lo que se refiere a la generación de ganancias. Porque si bien la ganancia es la diferencia entre los ingresos y los egresos, para que esa diferencia se genere, tiene que estar acompañada de cierta, llamémosle, inteligencia, técnicas de publicidad, de marketing, que atraigan, que ayuden a la formación de una clientela, que la clientela, adelantamos, lo que vamos a ver en detalle, es la existencia de una masa indeterminada de personas que habitualmente contratan con un determinado establecimiento. Bien, de lo cual surge que entonces que una empresa en funcionamiento tiene elementos estáticos, que son estos elementos que el balance indica como elementos del activo, y tiene elementos dinámicos que están fuera de su reflejo en este estado contable. Los elementos dinámicos son lo que llamamos también, con otra expresión, flujos de fondos. O sea, la existencia de ingresos que, una vez que se consolidan, pasan a formar parte de algún activo. Pero cuando una empresa celebra un contrato que le permite asegurarse ventas futuras, no se refleja eso en el balance, porque las ventas todavía no se manifestaron en dinero que haya ingresado al patrimonio de la empresa. Son expectativas, pero son elementos importantes a la hora de evaluar el fondo de comercio. Esa expectativa de generación de flujo de fondos constituye un elemento determinante a la hora de establecer el precio. Bien, sobre esto vamos a volver, pero es una noción tan importante que me interesa ir adelantándola para que la vayan vinculando y relacionando con estas otras nociones que ya estamos viendo, como lo referido a la contabilidad. Bueno, en estas diapositivas no vamos a detenernos, es un resumen de la lectura que ya hemos hecho respecto del texto legal, que lo dejo para que cuando les envíe las diapositivas tengan este resumen. Lo mismo respecto del estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto. Respecto de la noción de flujo de fondos, que es una noción que, como ustedes ven, no aparece hasta ahora en todo lo referido a la presentación de la contabilidad, es importante volver a la lectura de la ley 19.550, que acá nuevamente la puse a
compartir. El artículo 62, cuando dice las sociedades deberán hacer constar en sus balances de ejercicio la fecha en que se cumple el plazo de duración, etcétera, etcétera, dice un segundo apartado, principio general. Cuando los montos involucrados sean de significancia relativa a los efectos de una apropiada interpretación, serán incluidos en rubros de conceptos diversos. La Comisión Nacional de Valores u otras autoridades de Contralor y las bolsas. La Comisión Nacional de Valores, vamos a ver más adelante, es una agencia del Estado encargada de controlar lo referido a la oferta pública de títulos valores, o sea, la forma en que las empresas se financian a través de un público indeterminado. A diferencia de la ley 19.550, que analiza la formación de una sociedad como un negocio cerrado entre un grupo de personas que se ponen de acuerdo para realizar aportes, van a ver ustedes cuando estudien sociedades anónimas que hay dos formas de constituir una sociedad anónima. Una por acto único, y hay otra que es a través del mecanismo de oferta pública, que en nuestro país no se utiliza, nuestras prácticas comerciales no lo utilizan, pero hace a esta forma de financiación de la actividad empresarial. Si bien la constitución por oferta pública no es una práctica habitual, sí existe la posibilidad de que nuevas formas de financiación, nuevos aportes de capital o otras formas de financiación como pueden ser empréstitos, sí se canalicen a través de la oferta pública. A estos fines existe una agencia estatal de control que es la Comisión Nacional de Valores. Bueno, estas autoridades podrán exigir a las sociedades incluidas en el artículo 299, esto lo van a estudiar con la doctora Pérez Cassini, el artículo 299 incluye aquellas sociedades anónimas que están sometidas en razón de ciertos parámetros cuantitativos o referidos al capital, a la dimensión de su actividad, al objeto de la misma, a la posibilidad de que brinden servicios públicos, etc. Bueno, estas sociedades están sometidas a un control permanente por parte de la autoridad que ejerce el poder de policía societario, como es el caso en la provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Personas Jurídicas, o en la ciudad de Buenos Aires, el caso de la Inspección General de Justicia. Bueno, las sociedades que están sometidas a este mayor control, o las sociedades que intervienen en la oferta pública de títulos valores, estas autoridades le podrán exigir, y acá viene la noción que quería introducir, la presentación de un estado de origen y aplicación de fondos por el ejercicio terminado y otros documentos de análisis de los estados contables. Entiéndese por fondos el activo corriente menos el pasivo corriente. Acá tenemos una explicitación de la noción de flujos de fondo, pero referidos al pasado. Esta no es una información exigible a todas las sociedades, sino a estas que se dedican a estas actividades, las que están incluidas en el 299, las que hacen oferta de títulos valores. En otras circunstancias, las sociedades tienen que realizar, volcar en un documento la existencia de flujos futuros, por ejemplo, cuando van a solicitar un préstamo bancario.
ahí va a aparecer la necesidad de acreditar en qué medida estos elementos, estos ingresos que todavía no se realizaron, sino que se espera que se realicen, sean suficientes para afrontar eventuales deudas futuras. Porque los bancos están obligados por las normas que rigen su actividad a conceder crédito en la medida que exista una relación razonable entre los ingresos y las obligaciones que vayan a contraer. De lo cual resulta claramente estas dos visiones de los aspectos patrimoniales. La visión estática, que es la que surge del balance, y la visión dinámica, que surge de la evaluación de los flujos de fondos, que pueden ser los pasados, y que se les piden a algunas sociedades, y los futuros, que se le pueden pedir a cualquiera que quiera recurrir al crédito bancario. Bueno, retomamos con las diapositivas. Bueno, estas diapositivas nuevamente constituyen resumen de todo lo que hemos leído del texto de la ley 19.550, esto referido a las copias del balance. La noción de dividendo, esta también es una noción importante. Bueno, ya les adelanté, pero hay que hacer una distinción conceptual entre la utilidad, que es el saldo positivo de la cuenta de ganancias y pérdidas, cuyo detalle ya lo vimos en el artículo 64 y que se refiere a un ejercicio determinado. Dividendo es la parte alícuota de las ganancias que corresponde a cada socio, y existe dividendo cuando la reunión de socios decide distribuir la totalidad de las ganancias o la parte que hayan considerado adecuado distribuir. Luego viene la aprobación del dividendo, que es la resolución de la reunión de socios o de la asamblea de hacerlo, y la distribución, que es el acto de la sociedad por el cual entrega activos a los socios en pago de dividendos aprobados. Naturalmente que la distribución de dividendos le va a significar a la sociedad una disminución del patrimonio. Y en razón de esta circunstancia, la determinación de la existencia de los dividendos y su posterior y eventual distribución está sometida a ciertos controles, porque esto puede afectar los intereses de quienes, naturalmente, de los acreedores de la sociedad, que están en competencia, los acreedores que integran el pasivo y los socios que están dentro del patrimonio neto y que son los dos componentes. Recordemos, el patrimonio, imaginémonos el patrimonio como lo vemos en el balance, como dos rectángulos paralelos. En el rectángulo de la izquierda tenemos los activos, en el de derecha tenemos la explicación de cómo se financian, cómo se adquieren esos activos, o bien con deuda, con terceros, o bien con aporte de los socios que esperan una utilidad. Entonces, esto nos permite visualizar gráficamente cómo están en competencia unos y otros financiadores de la actividad empresaria, los terceros y los socios. Y para que no haya perjuicio de los terceros, la determinación de esa parte de los activos que se van a pagar a los socios tiene que estar sometida a ciertas reglas.
dividendos solamente pueden resultar de ganancias realizadas y líquidas, según lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, resultantes de un balance regular confeccionado según la ley y el estatuto, aprobado por el órgano competente, salvo los casos del artículo 224, párrafo segundo de la ley 19.550, que autoriza bajo ciertas circunstancias el pago de dividendos anticipados, que es un caso específico que no lo vamos a ver ahora. Y el balance regular tiene que resultar de ciertos criterios contables que, como dijimos, tienen que conservar coherencia entre sí, entre los distintos ejercicios, para no, porque su cambio pueden determinar cambios en el cambio de criterios contables puede determinar cambios en el resultado del ejercicio. Y no se puede renunciar a la aprobación de los estados contables, dice el artículo 69. Y la distribución solo corresponde respecto de dividendos aprobados y que cubran pérdidas de ejercicios anteriores. Y en caso de que no se cumplan con estos recaudos, deben repetirse, o sea, los que cobraron estos dividendos pueden ser estos dividendos que no respondieron a todas estas garantías, pueden verse obligados a tener que devolverlos. Eso se llama repetir, a devolver aquello que se cobró indebidamente. Bueno, ahora, la consideración de lo que es ganancia no resulta de un criterio unívoco. Puede haber distintos criterios. Puede haber un criterio estático, que es simplemente determinar la diferencia entre el activo menos el pasivo más el capital y los rubros similares como reservas, ajustes de capital, etc. La cuenta capital puede servir como una suerte de vaso que se utiliza en la cocina para medir las proporciones de los ingredientes que se van a utilizar para una preparación determinada. Esos vasos que tienen una escala graduada en su superficie, imaginémonos que el capital se marca en una línea de esa escala graduada. Y el resto del vaso marca cuando el total de los activos está por arriba de esa línea del vaso medidor, significa que todos los activos que están por encima son activos susceptibles de ser distribuidos. Esa es una de las funciones de la cuenta capital, que debemos sacarnos y apartarnos de la idea tradicional que resulta de una noción equívoca que contiene muchos textos de autores, manuales, cuando dicen que el capital social cumple la función de respaldar los pasivos de los titulares de los pasivos, o sea, respaldar el interés de los acreedores. Esto es erróneo. Los acreedores, a la hora de intentar cobrar sus créditos, pueden ejercer sus derechos sobre activos de la sociedad. Lo único que pueden embargar los acreedores son activos, aquellos rubros que en el balance se reflejan en cuentas que se llevan en la parte
izquierda de los estados contables. El capital constituye una cuenta diferencial que cumple esta función de establecer si hay ganancias o pérdidas. Si el total de activos supera el pasivo más el capital, quiere decir que la sociedad tuvo ganancias. Y a la hora de distribuir esas ganancias, la forma en que se integró el capital, o sea, las proporciones internas entre los socios, determina cuánto va a cobrar cada socio. Esta es una forma de determinar si existen ganancias o no. El criterio... ¿Sí? Sí, no termino de comprender cómo sacamos la cuenta de la ganancia en el criterio estático. No sé si lo puede ejemplificar con números o algo así, porque no me termina de cerrar. Sí. A continuación, tenemos preparadas otras diapositivas donde estimo que esto se va a ver con más claridad. Pero supongamos que tenemos al principio del ejercicio tenemos un balance donde tenemos activos que suman 100 pesos y tenemos como contrapartida del lado del pasivo patrimonio neto, tenemos 50 pesos de pasivos, con lo cual en el patrimonio neto nos van a quedar otros 50 pesos. Al cierre del ejercicio, si aumentaron los activos en 10 pesos, tenemos 110 pesos, y no ha aumentado el pasivo, por un efecto de simple aritmética, el patrimonio neto va a tener un incremento también correlativo de 10 pesos. De esta manera va a resultar que esa diferencia entre el aporte inicial, que eran 50, esos 100 pesos se habían financiado 50 con los terceros y 50 con los socios. Si el resultado de las actividades de la sociedad determinaron que crecieran los activos en 10 pesos, esos 10 pesos van a verse reflejados en la cuenta de ganancias y pérdidas, que es lo que se puede distribuir. Eso es lo que llamamos una visión estática del problema de las ganancias y pérdidas. ¿Está más claro expuesto así? Sí, sí, sí. Bien, continuamos. Luego tenemos un concepto dinámico, que es este que resulta de la correlación de ingresos y egresos, que es lo que habíamos llamado flujo de fondos. Otra manera, entonces, de determinar la existencia de ganancias es cuando se presume que los ingresos van a ser superiores a los egresos, porque la sola consideración de un criterio estático puede determinar que la composición de los activos de la sociedad dejen a la misma en situación de imposibilidad de pagar sus obligaciones. Porque si ese incremento de los activos ha quedado configurado solamente en una cantidad de dinero en la caja que alcanza nada más que para pagar los dividendos, pero no alcanza para pagar las obligaciones exigibles de la sociedad, o sea que acá, en esta visión dinámica, hay que hacer una correlación en términos de oportunidad. O sea, la sociedad o el ente o la actividad económica generó ingresos superiores a los egresos. Pero, ¿qué es lo que viene en el futuro? Esto fue hasta ayer, hasta el cierre de ejercicio, pero a lo mejor en el ejercicio que viene
tenemos concentradas demasiadas obligaciones, y si pagamos esas obligaciones, más bien, si queremos pagar estas dos cosas, las obligaciones exigibles y los dividendos, puede resultar que la sociedad quede en una situación de iliquidez. Por lo tanto, es necesario correlacionar los activos corrientes con los pasivos corrientes. Recuerden que en el artículo 63, en la parte final, cuando se refiere a la presentación del balance, dice que el balance debe distinguir los activos corrientes de los activos no corrientes, y que se consideran activos corrientes aquellos activos que pueden ser realizados, o sea que pueden ser transformados en dinero en efectivo. Una cuenta a cobrar integra el activo corriente cuando se va a cobrar dentro del ejercicio, dentro de un año. Si es un crédito a cobrar dentro de 2 o 3 años, eso debe reflejarse en el activo no corriente. De la misma manera, se tienen que clasificar los pasivos en pasivos corrientes, aquellos que se van a tener que pagar dentro del año y aquellos que se van a tener que pagar más allá del año. Entonces, de esta correlación entre activos corrientes y pasivos corrientes, va a surgir una información relevante para determinar en qué situación se encuentra la sociedad a la hora de cumplir con esta obligación, que no está sometida a un plazo, porque ya dijimos que una manera de visualizar el rol de los socios de la financiación, con lo que podemos llamar la financiación de las actividades sociales con recursos propios, es precisamente porque los inversores son acreedores postergados. Primero tienen que cobrar los acreedores del pasivo. Ahora bien, como la sociedad, como esta postergación de los socios no la podemos llevar al vencimiento del plazo social, que pueden ser 50 años, 100 años, recién ahí, cuando la sociedad, cuando vence el plazo de vigencia del contrato social y la sociedad se disuelve y luego se liquida, recién ahí tendríamos la cuantificación cierta de si los acreedores sociales, los acreedores que integran el pasivo, van a tener posibilidad de cobrar y determinar cuál es el saldo que le queda a los socios. Este análisis llevado hasta la finalización del plazo de vigencia de la sociedad haría que nadie tuviera interés en invertir en una sociedad. Por eso se hacen cuentas parciales. Al cierre de cada ejercicio se dice, bueno, vamos a ver cómo venimos. Y se hace este análisis para determinar tratar de obtener la mayor seguridad posible de que el pago de dividendos no va a impedir el pago de las obligaciones que son exigibles en el curso de este próximo ejercicio. Pero también hay que tener en cuenta que para llegar a este cálculo es necesario evaluar que esas ganancias no resulten de simples variaciones en la evaluación de los bienes. O sea que contablemente se pueden generar ganancias contables, pero que no están sustentadas en la existencia de ingresos probables futuros, sino que estén sustentadas en un simple cambio. Si nosotros aumentamos el valor de un activo, vamos a generar, en el ejemplo de hoy, cuando teníamos 100 pesos de activos al comienzo del ejercicio y 110 al final del ejercicio, una cosa que es que ese aumento
se haya producido por ventas superiores a los costos, y otra cosa es que se haya producido porque yo aumenté el valor de un activo, porque ahí no me generé un ingreso real, es un simple dato contable. Entonces, esto nos demuestra la limitación de las técnicas contables y la necesidad de establecer controles adicionales para que se cumpla esta regla, vamos a decir así. Hasta acá vengo bien con las explicaciones, o se me está escapando algo que queda muy confuso. ¿Seguimos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, otra noción que es importante incorporar y que constituye una de las cuentas del balance es la cuenta reservas. Volvamos un poquito para atrás para recordemos la agrupación de las cuentas. La cuenta reserva es una cuenta que integra el patrimonio neto. Acá en el lado derecho del balance tenemos la cuenta capital, que expresa el valor de las acciones, si correspondiera, o de las participaciones sociales, o de la suma de dinero que destinó el dueño del negocio, si se tratara de una empresa unipersonal no constituida como un sujeto de derecho independiente. El negocio también puede tener un aporte del dueño, que si bien no forma parte de un mecanismo de separación patrimonial desde el punto de vista jurídico, sí lo podemos individualizar desde el punto de vista contable. Bueno, los otros rubros que integran el patrimonio neto son las reservas, las utilidades de ejercicios anteriores, las que no se distribuyeron. Después vamos a ver que se va a agregar un rubro acá en el patrimonio neto que se da en los casos en que la ley autoriza a actualizar el valor de los activos en razón de la inflación, porque esto tiene una importancia particular, porque la no consideración del ajuste de los estados, de ciertos rubros de los estados contables en función de la inflación, puede generar la ilusión de que la sociedad ha tenido que ha tenido muchas ganancias y que por lo tanto tiene que pagar altos impuestos, cuando en realidad esas ganancias son meramente contables. Eso lo vamos a ver más adelante. Volvemos entonces a la diapositiva que veníamos, donde está referida a las reservas. Entonces, la cuenta reservas es una cuenta del patrimonio neto que tiene una función que podríamos llamar regularizadora del capital. Esto nace en esta idea que mencionamos hace un momento acerca de que el capital, en el caso de las sociedades, es un elemento indicativo, o supuestamente indicativo, de el respaldo con el que cuentan los acreedores. Esto, desde ya dijimos, no es así. Los acreedores, a la hora de querer ejecutar un crédito, lo único que pueden hacer es embargar activos.
la cuenta capital es una simple cuenta diferencial. Pero basado en esta idea de que el capital constituye alguna forma porque desde cierto punto de vista, o más bien, desde el punto de vista de evaluar qué influencia tiene el capital con relación al crédito que le pueden otorgar o no los acreedores, al capital lo podemos ver como el compromiso que asumen los acreedores de no retirar activos de la sociedad hasta cuando hacíamos la analogía del vaso medidor, podríamos ver como que la cuenta capital es la raya más abajo de la cual no pueden descender los activos. Entonces, visto desde ese punto de vista... Perdón, profesor, sí. está cortado, no sé si es a mí nada más. No, es mi conexión. Me apareció el mensaje de que mi conexión era inestable. Si se entrecortó fue mi conexión. Dígame qué es lo que no escuchó. O dígame hasta dónde escuchó. Me está diciendo que su conexión se cortó. Ah, no. Sigue mala mi conexión. Ahora me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, lamentablemente esto no lo podemos evitar. Decía que si visualizamos la cuestión del capital y su relación con los activos, con la imagen del vaso medidor con las rayitas, la cuenta capital indica la raya por debajo de la cual no pueden descender los activos. La sociedad no puede distribuir activos o eliminar activos. Le sigue cortando la poca señal que tiene. Bueno. O si escucha no, apagar la cortando. cámara, profe. Tal vez así, anda mejor. Hay que tener paciencia. Voy a tratar de hablar más espaciado de modo que los cortes en lo posible no impidan entender lo que digo. Digo que la función de la cuenta reservas debemos entenderla desde la visión de esta analogía que hacía hace un momento. La del vaso medidor, donde el capital marca la raya por debajo de la cual los activos no pueden ser distribuidos por la sociedad porque entraría en riesgo la posibilidad de que los acreedores se cobren de ellos, de los activos. Entonces, en función de esta función del capital, aparece la necesidad de constituir una cuenta que se integra con los... insisto, esto es una cuenta meramente diferencial que se integra con la retención de utilidades en cada ejercicio hasta conformar el 20% del capital social. Cuando el saldo de la cuenta reservas, insisto, la cuenta reservas se origina en utilidades que no se distribuyen. ¿Recuerdan ustedes? Volvemos al esquema de
del balance, dentro del patrimonio neto tenemos la cuenta, el estado de resultados. De cada ejercicio, profesor. ¿me escuchan ahora? Sí. No, profe, todo lo último no escuchamos. Se le Ahora sí. congela la imagen y la voz. Sí, de lo último no se escucha nada. Bueno, vuelvo para atrás. Igual se sigue escuchando mal ahora, ¿ah? Que nos explicó cómo estaba constituida la reserva. Ahí yo ya no escuché más. Las reservas se constituyen con un porcentaje de las utilidades de cada ejercicio. La cuenta utilidades se refleja en el patrimonio neto. Entonces, un porcentaje de este resultado va a parar a la cuenta reservas, lo que significa que esa parte de las utilidades no se distribuye. El porcentaje en cada ejercicio es del 5%, y en cada ejercicio se aparta un 5% hasta que el saldo de la cuenta reservas alcance el 20% del capital social. Estas reservas pueden ser de tres clases: legales, estatutarias o facultativas. Las legales se aplican a las sociedades de responsabilidad limitada y a las sociedades por acciones en todos los casos. Una vez que el saldo de la cuenta de reservas alcanzó al 20% del capital social, ya no es necesario seguir reteniendo esas utilidades. Ahora, esto desde el punto de vista del mandato legal. El estatuto, ¿Podría repetirla, profe? que la formación de este porcentaje responde a un mandato legal. La ley de sociedades establece esta limitación. Por fuera del mandato legal, el estatuto puede establecer la necesidad de formar otras reservas. Y en tercer lugar, una asamblea de socios, una reunión de socios, puede decidir en un momento determinado la formación de otro monto de reservas por las razones que la sociedad lo pudiera considerar, o los socios reunidos en esa reunión pudieran determinarlo. Entonces tenemos tres tipos de reservas: las legales, las estatutarias y las Profesor. facultativas. Sí, ¿Las reservas legales dónde se aplicaban? ¿En qué tipo de sociedades? acá lo tienen en la diapositiva, las SRL y las sociedades por acciones. Ah, porque justo se me cortó. Muchas gracias. No, por favor. Bien. Ahora vamos a ver ejemplos, vamos a ver todo esto que hemos visto en cuanto a las primeras disposiciones, las primeras técnicas de cómo se va formando la contabilidad a través de la documentación y la información contenida en la documentación, que se va volcando a los libros, y que esa registración es, por un lado, cronológica y por otro lado sistemática, y que de la información sistemática se obtiene información que se vuelca a
al libro de balance, y que del libro de balance se obtiene información que luego se confecciona en los estados contables de presentación. Bueno, vamos a ver todo ese ciclo que empieza con la obtención de información de los documentos de una operación, al momento en que pasa por las distintas instancias de registración y su presentación en los estados contables al cierre del ejercicio. Todo esto lo vamos a ver a través de la consideración de el libro diario, que dijimos que es uno de los libros indispensables, el mayor, que es un libro facultativo, que la ley no lo menciona. Para esto vamos a leer las normas del Código Civil y Comercial. Vamos a suspender acá un momento la exposición de... perdón. Ahora. ¿Están viendo el texto del artículo 320? Sí, sí. ¿En Lo pantalla? veo. Bien. Bueno, el artículo 320 ya lo analizamos. Sobre la forma de llevar la contabilidad, el artículo 321 dice: la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Recordemos el principio de la contabilidad por partida doble, de que toda transacción se registra con relación a dos cuentas. En una la operación va a figurar como cuenta acreedora, en otra como cuenta deudora. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo que venimos diciendo sobre que el origen de la información que se va a volcar va a surgir de documentación, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. O sea que tenemos dos elementos: el soporte contable, que es la documentación, y los libros. Ambos deben archivarse y conservarse durante los plazos que establece la ley. Ahora bien, ¿cuáles son los libros o registros indispensables? Son el diario y el de inventarios y balances. No aparece mencionado acá el libro mayor. No obstante, el inciso C dice que también deberán llevarse aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar. Bueno, acá eventualmente podría resultar que fuera indispensable llevar algún tipo de registro sistemático con las formalidades que más adelante establece el propio Código Civil y Comercial. Esto no está determinado en la ley qué pueden ser estos libros que correspondan a la adecuada integración de un sistema de contabilidad, pero eventualmente podría ser la necesidad de que la sociedad o que el sujeto que debe llevar contabilidad la lleve ya sea mediante un libro mayor o algún otro mecanismo. Y el inciso C nos aclara que, además de estos libros de contabilidad,
este código u otras leyes pueden imponer otros libros. Y en todos los casos se deberán llevar con las mismas formalidades. Las formalidades son las relativas a la individualización y al soporte. O sea que el soporte puede ser papel o bien medios digitales. La ley de sociedades establece los casos en que se pueden prescindir de las formalidades del papel. Ahora, en cuanto, cuando decimos que el libro mayor no es un libro indispensable, no quiere decir que la sociedad o el sujeto no lleve un libro mayor, aunque sea sin las formalidades propias de los libros indispensables. Acá viene la parte de las formalidades. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos debidamente encuadernados para su individualización en el registro público correspondiente. Tal individualización consiste en anotar en el primer folio nota fechada y firmada de su destino, del número de ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios que contiene. El registro debe llevar una nómina alfabética de consulta pública de las personas que solicitan rubricación de libros o autorización para llevar los registros contables de otra forma, o sea, a través de medios digitales, por ejemplo, de la que según los libros que le fueran rubricados, de la que surgen los libros que le fueran rubricados y en su caso de las autorizaciones que se les confieren. Bueno, acá tenemos entonces planteado el aspecto formal. Tenemos libros indispensables que son el diario y el inventario de balances, que estos deben llevarse con estas formalidades, la de la individualización, y tenemos libros que podrían llegar a ser indispensables si el sistema contable no permite, dado el volumen de las transacciones, individualizar las operaciones, y además deben llevarse otros libros. Otros libros son, en el caso de las sociedades, eso lo van a estudiar en el estudio de la ley de sociedades, las sociedades anónimas, por ejemplo, tienen que llevar un registro de acciones, un libro de reuniones de directorio, un libro donde se asientan las actas de asamblea, otro libro referido a la asistencia a las asambleas, etcétera, etcétera. Los sujetos que tengan empleados tendrán que llevar otros libros en función de las disposiciones de la ley de contrato de trabajo. Estos son los libros a los que aluden otras leyes. En todos los casos, esos libros deben cumplir con esa formalidad. Ahora vamos a ver el contenido de los libros, que es lo que veníamos adelantando sobre los ejemplos de registración. Entonces vamos a ver cómo se vuelcan en estos tres libros, el libro diario, el mayor, que es facultativo en cuanto a sus formalidades, y el de inventarios y balances, que es indispensable. Vamos a ver el de balances, inventario es otra cosa. Y lo vamos a ver a este ejemplo a través de tres operaciones. Primero, cómo se registra el aporte de capital cuando el mismo se realiza en dinero en efectivo. Luego, que el sujeto compra mercaderías a crédito. Y la tercera operación que vamos a ver es que el sujeto vende luego esas mercaderías al contado. Entonces, vamos a tener
un libro diario que deberá tener, que es el que cumple esta función de registro cronológico. En razón de esto, un libro diario tiene por lo menos una columna donde individualiza la fecha de las transacciones, una segunda columna donde se individualiza el concepto de las mismas, y luego 2 columnas, debe y haber, según que corresponda registrar la operación en una o en otra columna. Y acá, para recordar esto, volvemos a una diapositiva que habíamos visto al comienzo, que es esta, donde se establece, para saber en cuál columna se registra cada operación, tenemos esta guía que habíamos visto acá. Por ejemplo, un aporte de capital se registra en el haber, y una disminución de capital, si hubiera una reducción de capital, en la del debe. Volvemos entonces a esta diapositiva y tenemos un ejemplo en el que comenzamos con un aporte de capital en dinero en efectivo que a la cuenta caja va en la columna del debe y en la cuenta capital en la columna del haber. Un libro diario, que es un registro cronológico, no requiere llevar una tercera columna cuantitativa, como vamos a ver que sí lo requiere un libro mayor, donde es necesario establecer un saldo, porque el saldo de esa cuenta, que va arrastrando todas las operaciones que tengan que ver con el rubro correspondiente, ese saldo va a pasar a integrar la información correspondiente del libro balance. Por eso un libro sistemático requiere de una columna más, correspondiente a los saldos. En el libro diario registramos nada más que operaciones desde el punto de vista cronológico. X días después del aporte de capital, se produce una compra de mercaderías financiada con un plazo que nos otorga el proveedor. En ese caso, entonces, la operación se va a registrar con un ingreso en el debe a la cuenta mercaderías, con su correlato de otros 100 pesos en el haber de la cuenta proveedores. Luego vendemos mercaderías por valor de 25 pesos, que se va a registrar en el haber de la cuenta mercaderías, y el correlato de esos 25 pesos, puesto que la operación se hizo al contado, se va a reflejar en la cuenta caja. Ahora vamos a ver el vuelco de esas 3 operaciones a las respectivas cuentas del libro mayor. Les pido el favor de que mantengan las pantallas activas en lo posible, porque el dictado de clases a través de esta forma en la que uno no tiene el interlocutor delante, si uno no le ve la cara a la persona que le habla, se hace muy difícil. Así que por favor les pido que mantengan las pantallas activas. Les decía entonces que cada una, vuelvo un paso para atrás, cada una de estas 3 operaciones las vamos a ver ahora reflejadas en las respectivas cuentas, en la cuenta caja, en la cuenta capital, en la cuenta mercaderías y en la cuenta proveedores. Estas corresponden a un libro mayor
que no es indispensable llevarlo, o por lo menos no es indispensable llevarlo con las formalidades de su individualización en el registro correspondiente. Perdón. Entonces, ese aporte de capital que ingresaba en la cuenta caja en el debe, supone que a la finalización de esa transacción, acá aparece un saldo en la cuenta capital, una columna que no teníamos en el libro anterior, aparece con un saldo de 1.000 pesos. Y la siguiente operación que se relaciona con la cuenta capital es, perdón, con la cuenta caja, es la venta de mercaderías, que supone un ingreso y que en tanto aumento del activo se registra en el debe, que en este caso lo vamos a sumar al importe anterior que tenía la cuenta caja, que era la cantidad de dinero que había ingresado por aporte de los socios. Esto nos da un saldo de la cuenta caja de 1.025 pesos. Seguimos y vamos a la hoja de la cuenta capital en el libro mayor, que recordemos es una cuenta del patrimonio neto. El único movimiento que tuvo la cuenta de capital fue un aporte por 1.000 pesos, que según el esquema que vimos hace un momento, corresponde registrar el aumento del saldo en la cuenta capital en la columna del haber. Y aquí tenemos un saldo de 1.000 pesos. Luego, en el libro mayor, vamos a ver ahora la cuenta mercaderías, que tuvo por compra de mercaderías un ingreso en la columna del debe de 100 pesos y un saldo de 100 pesos. Luego la operación siguiente es de venta, y dado que es una disminución de esta cuenta, se registra en la columna del haber. Es una disminución en el sentido del stock de mercaderías. Teníamos mercaderías por valor de 100 pesos, vendimos mercaderías por valor de 25, la cantidad de unidades que quedan representa un saldo de 75 pesos. Ahora nos queda la compra de mercaderías a crédito. Teníamos la cuenta proveedores, donde la venta a crédito significó un incremento del pasivo, por lo tanto se registra en la cuenta del haber estos 100 pesos y se reflejan en el saldo los 100 pesos. Y ahora los saldos de cada una de esas cuentas los vamos a ver reflejados en el libro balance. Teníamos en la cuenta caja 1.025 pesos, en la mercadería 75 pesos, saldo 1.100 pesos. Y en el pasivo teníamos 100 pesos financiado por proveedores, saldo 100 pesos. Y un capital de 1.000 pesos que, sumado a los 100 pesos de la deuda con los proveedores, nos da 1.100 pesos que balancea con el saldo del activo. Una pregunta, profesor. Dígame. Para cada uno de los movimientos hay que tener un libro aparte, o en el mismo libro tenemos distintos, los tenemos separados. O sea, lo que es el libro de mercadería, lo que es el libro de proveedores. No sé si se entiende la pregunta. No, se lleva un libro sistemático, perdón, un libro que corresponde al criterio cronológico, que es el libro diario,
Y en el libro mayor, imagínense que tenemos una hoja para cada cuenta. Ok, eso es lo que iba a mi pregunta. Sí, en el libro mayor Perfecto. tenemos una hoja para cada cuenta. Y luego esa información se vuelca a un tercer libro, que es el libro de balances. Sí, sí, Y sí. en el mismo libro de balances, al cierre, recordemos que el balance, el vuelco al libro de balance se hace al cierre de cada ejercicio. Esto no quiere decir que en un sistema de contabilidad informatizado el empresario no pueda tener reflejado inmediatamente el estado del balance día a día. Pero, Claro, como que se va actualizando constantemente con las entradas y salidas, ¿no? por supuesto, cada movimiento que genera variaciones en los saldos de las cuentas impacta en el balance. Eso es una cuestión aritmética. Gracias. Pero quiero resaltar esto. En el libro de balances, al cierre de ejercicio, cuando se produce el vuelco de los saldos de las cuentas a esa fecha, además se debe confeccionar la información que corresponde al inventario. Eso se hace en un mismo libro, por eso se habla del libro de inventarios y balances. Pero son dos informaciones completamente diferentes. Por un lado tenemos la información de los saldos de las cuentas, y en lo que se llama inventario, que es un registro que se hace a continuación, se detalla la individualización de los elementos que componen cada cuenta del balance. Si en la cuenta de proveedores, el saldo de la cuenta proveedores que reflejamos en el balance, nos dice que tenemos 100 pesos de deuda con proveedores, en el inventario tenemos que detallar si esos 100 pesos están conformados con un único acreedor o con más acreedores. A lo mejor esos 100 pesos debido a los proveedores se conforman con 3 proveedores, que se le debe 25 a uno, 25 a otro y 25 a un tercero, y ahí tenemos 75 pesos. O sea, en el libro balance va el saldo, y en el libro inventario el detalle de cada uno de los elementos que componen ese saldo. De la misma manera, las cuentas que consolidan los valores de mercaderías, en el inventario va a tener que detallarse tantas unidades de tal rubro y tantas de tal otro. Bien. Bien, gracias, profesor. No, por favor. Continuamos con las diapositivas que nos vienen sirviendo de ayuda. Bueno, acá en esta diapositiva vamos a ver la cuestión de los efectos de la inflación en los balances. Acá tenemos un balance sin ajuste, que está compuesto de, tenemos un saldo en la cuenta caja de 10.000 pesos, créditos a cobrar por 45.000 pesos, dinero depositado en los bancos por 50.000 pesos, mercaderías por 90.000, inversiones, por ejemplo, un plazo fijo por 60.000, y bienes de uso, que pueden ser instalaciones y maquinarias, por 120.000. El total del activo nos da la suma de 375.000 pesos, y esto lo tenemos financiado con deuda a proveedores por 40.000, deuda a bancos por 70.000, obligaciones negociables emitidas por 80.000, o sea, un empréstito que tomó la sociedad con una pluralidad de inversores, tenedores de las obligaciones negociables por 80.000, nos da un pasivo de 190.000.
Y en el patrimonio neto tenemos un capital social de 150.000, reservas por la suma de 15.000, o sea, un 10% del capital social. Todavía en el ejercicio siguiente esta sociedad tendría que seguir haciendo reservas. Y utilidades no distribuidas por 20.000. Esto suma un patrimonio neto de 185.000, que sumado al pasivo da el mismo valor de la columna del activo de 375.000. Ahora vamos a suponer que hubo inflación. Entonces, ¿qué debe hacerse? Bueno, los rubros no monetarios deben ajustarse en función de la inflación. Sobre esto, existe una disposición en la ley de sociedades que actualmente está suspendida, que la vamos a visualizar. Voy a cambiar la pantalla, vamos a volver al texto de la ley 19.550 por un minuto y vamos a ver este artículo 62 que estábamos leyendo. Dice en el último apartado, ajuste. Los estados contables correspondientes a ejercicios completos o periodos intermedios dentro de un mismo ejercicio deberán confeccionarse en moneda constante. Esta cuestión, esta referencia, esta expresión del texto legal, ejercicios completos o periodos intermedios, tiene que ver con que ciertas sociedades, por ejemplo, las que hacen oferta pública de títulos valores y han sido autorizados para ellos por la Comisión Nacional de Valores, tienen que presentar estados contables trimestrales. La información de un periodo trimestral, de la misma manera, por ejemplo, los bancos tienen que presentar al Banco Central en forma trimestral estados contables de periodos intermedios. Estos se confeccionan con algunas reglas diferentes respecto de los estados de cierre de ejercicio, pero no todas las sociedades tienen que llevar estos estados contables trimestrales. Pero esto no es a lo que me quiero referir ahora. A lo que interesa es esta cuestión de los estados contables confeccionados en moneda constante. Esto es lo que vamos a tratar de analizar ahora, para lo cual volvemos a la diapositiva de balance con ajuste. Estas normas, decía hace un momento, están suspendidas desde la crisis están suspendidas desde la vigencia de la ley de convertibilidad del año 91. Esta ley fue derogada parcialmente después de la crisis del 2001, a partir de la vigencia de la ley de convertibilidad, allá por el año 91, que produjo una disminución muy importante en la inflación, se suspendió la aplicación de esta disposición de la ley 19.550, que venía de un periodo de inflación crónica. La ley de convertibilidad produjo un periodo de estabilidad relativamente prolongado, que terminó en la crisis de 2001-2002, en la que se aceptó por única vez una vuelta a la utilización de este mecanismo del ajuste de los estados contables,
e inmediatamente se suspendió, y hasta la fecha hubo un intento ya por los años 2017, 2018, de restablecer este mecanismo y con un sistema que en definitiva afectó a un periodo muy acotado en el tiempo, y sigue de hecho suspendida esta técnica, no obstante que la inflación se ha vuelto a tomar proporciones importantes. Pero vamos a ver en qué consiste el mecanismo de ajuste de los estados contables. El mecanismo de ajuste de los estados contables supone agregar a ciertos rubros, a ciertas cuentas del balance, el resultado de la inflación medida en función de algún índice que las reglamentaciones del caso permiten. Las cuentas que se ajustan en función de la variación de la inflación son los rubros no monetarios. Porque los rubros monetarios, en función del sistema nominalista, no se ven afectados numéricamente por la inflación, se ven afectados económicamente por la inflación. Porque, ¿en qué sentido digo esto? Si yo tengo 10.000 pesos en la caja, el hecho de que, si tengo 10.000 pesos al comienzo del ejercicio y sigo teniendo 10.000 pesos al cierre del ejercicio, no obstante que haya habido una inflación del 10%, por poner una cifra, sigo teniendo 10.000 pesos. En cambio, si tengo mercaderías, las mercaderías que compré por 90.000 pesos al comienzo del ejercicio, cuando las vaya a vender o reponer al cierre del ejercicio, ya no las voy ni a vender al mismo precio, ni me va a costar lo mismo reponerlas. Entonces, esta es la razón por la cual los rubros no monetarios se ajustan en función de la inflación y los rubros monetarios se mantienen sin modificaciones. En este caso, en este ejemplo, hay dos rubros que deben modificarse en función de la variación, que son las mercaderías, que están expresadas con rojo, que las teníamos registradas por 90.000, y habida cuenta de que en el ejemplo hubo una inflación del 10% según el índice correspondiente, se le suma al saldo que teníamos estos 9.000 pesos, con lo cual las mercaderías que teníamos registradas por 90 ahora van a estar registradas por 99. Y el otro rubro no monetario es el de los bienes de uso, que lo teníamos registrado en 120.000, hubo una inflación del 10% y nos llevó esto a 132.000. Uy, veo que estamos sobre la hora. Bueno, el correlato de este ajuste es que estos 9.000 más estos 12.000, que suman 21.000, para que balancee la cuenta, se registran en el patrimonio neto en una cuenta aparte que se llama ajuste de capital, de modo que el aumento del activo balancee con el de esta otra cuenta. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Omití comentar que los trabajos el trabajo práctico que habían realizado, lo pasaron lo pude ver recién
Me enteré que ya estaba hecho recién anoche, muy tarde, así que no tuve tiempo de organizar para comentarlo en la clase de hoy, lo vamos a hacer en la clase del día lunes. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Yo quería saber, profesor, respecto al parcial, porque el primer día de clase no pude estar por problemas de salud y qué bolillas entraban y más o menos la fecha. Va a entrar todo lo que demos hasta ese día. El parcial va a ser más o menos a mitad de la cursada y estoy armando el cronograma acomodando qué tema vamos a ver cada día como para que ya calculen ustedes hasta dónde supuestamente vamos a llegar en el dictado. Y ahí les voy a indicar ya con precisión la fecha del parcial. Bien, más que nada es para organizarse porque uno tiene otras materias y trabajo, además la familia y se complica un poco después, a último momento. Espero que a la brevedad se los haga llegar porque ya lo empecé a acomodar. Perfecto, muchas gracias, profesor. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Muchas Buen fin de gracias, semana. igualmente. Nos vemos.